empezar, es la actividad de ustedes como centro cultural. Me acuerdo de una expresión de Ratzinger, Benedicto XVI, que decía que la educación católica, en el caso, él está hablando de la educación católica, pero creo que es en general, es una diaconía, o sea, es un servicio de la verdad. Interesante. ¿Y qué ocurre cuando la razón ya no busca la verdad y tampoco busca la virtud? Que ustedes saben que ya los griegos hablaban de que cuando nos organizamos socialmente y vamos tratando de conformar una cultura, entonces, ¿qué es lo que buscamos? La virtud, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando ya no usamos la razón y no buscamos la virtud? Que nos alienamos y que vivimos fragmentados. Y estas dos expresiones rescato como inicio y también agradezco por eso la existencia de lo que ustedes están haciendo en la academia. Rescaté también un pasaje de Eneas de Virgilio en el libro segundo. Eneas huye de Troya con su padre agarrándolo de la mano, le lleva él a su papá, ¿verdad? A los objetos sagrados y sus creencias, ¿verdad? Entonces, uno se pregunta por qué él no le abandona a su padre ya viejo, incluso le dicen ahí. Y él dice que se abandonaría a sí mismo, ¿verdad? Por eso, para empezar a hablar de la cultura de la muerte, por contraste me gustaría hablar de lo que hay antes, que es la cultura de la vida, ¿verdad? Brevemente. Pero antes quisiera aclarar, ¿verdad?, algunos conceptos que manejamos en esta charla. Por ejemplo, cultura, que verdad que tiene muchas acepciones, tiene que ver con el tema de cultivar algo, ¿verdad? Entonces, tiene que ver con lo que no es natural, lo que no nos es dado. El hombre, a través de la inteligencia y la voluntad, genera cultura porque cultiva, digamos, ¿verdad?, lo que le es dado, que es la naturaleza. Entonces, la cultura se puede entender como ese conjunto, ¿verdad?, de conocimientos, ideas, tradiciones, costumbres que caracterizan a un pueblo, ¿sí? Y también sobre el tema de las ideas, rescato esta expresión de que las convulsiones que sufre el orden social contemporáneo están precedidos por la difusión de ideas, valores e ideas. Nunca habría habido Revolución Francesa sin las ideas de la Ilustración, ni Revolución Rusa sin las ideas de Marx. Las mudanzas históricas son mudanzas de ideas. Eso es una expresión del doctor Gerardo Palacio Harvey. Entonces, también quisiera meter otro elemento acá, además de cultura, que es el tema del paradigma. Paradigma, o sea, esa forma apropiada de hacer las cosas, ese modelo para resolver problemas que implica un conjunto de valores que compartimos. Y ahí es donde hablamos de paradigma cultural, porque se acuerdan que la cultura es todo eso de que estábamos hablando, ¿verdad? Cuando ya usamos ese conjunto de valores, métodos, normas y las aceptamos como buenas para resolver nuestros problemas, entonces se va armando un modelo, un paradigma. Y a veces las sociedades tienen cambios de paradigma, ocurren porque se piensa que los nuevos modelos son mejores para responder a los problemas humanos de siempre. Y hay una crisis en un momento, ¿verdad? Hay como una transición entre un antiguo paradigma y otro, y normalmente eso genera crisis. Yo con eso no digo que los nuevos paradigmas sean mejores que los antiguos o que de por sí todo lo antiguo sea mejor. Digo nomás en general cómo van cambiando los paradigmas y los modelos, y que esto hay que tener en cuenta. Hoy se habla mucho a través de paradigma, por eso quería introducir ese concepto. Acá les pongo algo, ya hablando de cultura, por ejemplo, muy breve, ¿verdad? El paradigma del indígena guaraní, pensemos, ¿verdad? Gente que está buscando en la tierra sin mal, el Ugumarane, ¿y cómo le educa a sus hijos? Le educa a sus hijos para ser nómadas, no apegarse a la tierra, porque siempre está buscando esa tierra de la felicidad, un lugar físico para ellos. Entonces, donde puede pescar, donde puede recolectar frutas, se queda un tiempo cerca del río normalmente, y después se muda y se va a otro lugar. No porque sea mala persona, pero es que están en esa búsqueda del lugar donde ya la felicidad es completa, es un lugar para ellos. Con la llegada del cristianismo, ¿verdad? Llega, hay mucha gente que dice, llegó la cruz y la espada. Bueno, yo tengo que hablar del cristianismo para hablar de Occidente, que es la cultura, digamos así, que ha creado toda una civilización incluso,
que es de la que nosotros somos herederos. Cuando llegaron ellos a América, Paraguay, ¿verdad? Hubo un cambio de paradigma. Y acá rescato, ¿verdad? Una expresión de Fray Francisco de Victoria, que fue un dominico, ¿verdad? En Relectio de Indis, sobre los indios en el siglo XVI, cuando él decía: cada hombre tiene un fin trascendente que ha de alcanzar por el camino de la libertad. Por su condición de ser racional y libre, no es un simple vestigio de su creador, sino que es su imagen. O sea, imagínense lo que ya era el nivel, ¿verdad?, de conceptualización que tenían sobre el ser humano y su dignidad. Y por eso me gustaría mucho, porque es un gran ignorado, ¿verdad?, lastimosamente, de muchas escuelas humanísticas y algunas incluso cristianas, este Francisco de Victoria, ¿verdad?, que ya en el siglo XVI, este dominico español, filósofo, escritor, catedrático de la Universidad de Salamanca, la más antigua de Hispanoamérica, que decía, por ejemplo, ¿verdad? Este concepto del hombre como imagen de Dios y ser racional genera un principio de largo alcance que nos alcanza a nosotros. Los derechos humanos no dependen de una cultura, sino que tienen su fundamento en la naturaleza humana. ¿Y cuál es la naturaleza humana? Es una naturaleza racional y trascendente. Y por lo tanto, se pueden establecer criterios universales para todos los hombres y los pueblos, porque todo hombre es persona. El hombre tiene la capacidad entonces de discernir, ¿verdad? Que no ensombrece, sino que potencia su libertad. ¿Eh? Es él quien decide libremente su vida, una libertad creada y por tanto limitada, dependiente, pero libertad al fin, ¿verdad? Por ello le corresponde el dominio y la titularidad de los derechos fundamentales. No estamos hablando acá de una evolución biológica donde el ser humano tiene una preeminencia. Estamos hablando de otra condición del ser. Es otro estatus tiene el ser humano, ¿sí? Y entonces podemos hablar de que la antropología personalista y del considerar al ser humano, todo ser humano en los indios, porque se les conocía así, ¿verdad? No en forma peyorativa, sino porque habitaban la India para ellos, ¿verdad? Entonces decían, son personas, son imagen de Dios y tienen dignidad, tienen libertad y por tanto, por ejemplo, como consecuencia, la evangelización debía apelar a la libertad. ¿Esto se cumplió siempre? No siempre. Como todo proceso, hubo también altibajos, abusos, como dicen algunos, ¿verdad? Pero en sí mismo, de per se, no fue un proceso de por sí que tuviera una intención de abuso, ¿verdad? Eso se ve perfectamente en las misiones. Y a mí me gustan mucho los escritos de Roque González Santa Cruz, porque estamos hablando de las raíces culturales de lo que nos podemos llamar que sería la civilización en la que nosotros nos manejamos. Fíjense lo que decía él en una carta. Nosotros trabajamos por la justicia. Los indios necesitan estar libres de la esclavitud y de la dura servidumbre personal en la que ahora se encuentran. En justicia ellos están exentos de esto por ley natural, divina y humana. Eso decía San Roque González de Santa Cruz, que fue un misionero jesuita paraguayo que los católicos vemos como una persona santa, virtuosa, heroica. Bueno, entonces el paradigma que es la vida una, es el gran aporte del cristianismo a esta civilización. Los indígenas se dignificaron, ¿sí? Es hacerse más hombre. Por eso ahí le dicen caraí, en guaraní se dice emungaraí cuando le bautizas a alguien, porque te vuelves más hombre. Es un tema muy interesante porque es un concepto de dignidad. Al aceptar la fe cristiana, ellos dejaron muchas cosas de su paradigma anterior, la vida nómada, la poligamia, el politeísmo. Todo esto se hizo enseguida, no, fue todo un proceso que a lo mejor en ciertos aspectos va y viene, ¿verdad? Con lo de la poligamia, eso. Siempre, siempre me río hablando de este tema como, pero es la verdad. Fueron de a poco introduciendo el orden, la belleza, el estar juntos, la familia, y vamos a ir viendo un poquito conectando con nuestra realidad, ¿verdad? El paradigma cultural nuestro que llamamos Occidente, escuché la otra vez a una feminista darle muy duro al Occidente,
Bueno, el paradigma cultural occidente, Grecia, digamos, la sabiduría, la filosofía, buscar las cosas por sí, el judeocristianismo, los valores, el, eh, y sobre todo el cristianismo, el tema de la dignidad. Entonces, nuestra civilización occidental reconoce el valor que tiene la vida, la naturaleza, la persona, la virtud. Por ejemplo, ya los romanos hablaban de naturaleza cuando decían, en la naturaleza está la verdad. Ese eslogan hasta ahora usan muchos colegios, universidades. Hasta hace poco cuando se estudiaba latín en el colegio todo el mundo entendía. Muy bien, paradigma cristiano es la dignidad humana. Los indígenas entonces tienen todo un proceso de dignificación, ¿verdad? Otra cosa, en este paradigma hay una misión educativa, ¿verdad? Transmitir la cultura es educar en la virtud. Entonces, un padre, por ejemplo, en este paradigma tiene dos obligaciones esenciales, decía Alfonso María Ligorio. Primero, proveerle sus necesidades corporales. Y segundo, educar en la virtud. Yo no sé si este segundo punto seguimos teniendo tan fuerte. Por eso que a veces el tema, y acá ya hago una pequeña semiconclusión, es rescatar lo que tenemos, que a veces desconocemos. Desconocemos nuestro propio paradigma. Entonces, el mestizo, ¿verdad? Más tarde llamado paraguayo, identifica a la familia como el eje de la sociedad. Ese es un cambio también muy importante. La familia, el Umarane es su familia. Por eso el paraguayo siempre quiere volver en la fiesta, el Día de la Madre, y siempre cuando está lejos le agarra el Texagaú, ¿verdad? Que es la añoranza, la familia está abierta hasta la generación de las abuelas, de mi abuela, no sé, ustedes son más jóvenes, así que es su bisabuela. La familia está abierta a la vida, es el primer centro cultural, por eso siempre uno pregunta, ¿no te enseñó eso tu mamá? Eso no te enseñaron en tu casa, ¿verdad? Reclamando, ¿verdad? Porque ha sido siempre el primer centro cultural del paraguayo. Se estimula el sentido religioso, porque el sentido religioso tiene que ver con las preguntas últimas de la existencia, el sentido de las cosas, ¿sí? Se comprende y se acepta la autoridad moral, el famoso, esa expresión paimagei que antes decían las abuelas, ¿verdad? Ya dijo, autoridad, tiene que ver con la división, y este es un tema interesante en la cultura de la vida, la división que tiene que haber entre el poder civil y el poder espiritual moral que podemos remitirnos a la expresión de Jesús cuando les dijo a sus apóstoles, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. O sea, la autoridad civil sobre los temas temporales, vamos a una calle, una escuela, un hospital. Vamos a juntar el dinero y vamos a defendernos de los ataques de grupos extraños. Y segundo, está la autoridad moral, la familia y tu grupo, tus instituciones intermedias, la iglesia y otros grupos intermedios. Quiere decir que el poder civil, no tiene competencia acá, respeta, tiene que respetar, subsidiar, y el poder, digamos así, que tiene la familia como institución que transmite la cultura, que transmite los valores, y también la iglesia que transmite estos valores, entonces tiene una función de ser fuente de moralidad. No así el poder civil. Entonces no se hace, otra es mi conclusión, ¿verdad? No se hace buena una persona por hacer muchas leyes. Ya saben, ley de inclusión, ley. Bueno, el Estado cuando empieza a tomar este tema de que es el responsable, todos somos responsables, y genera una idea de que es el Estado el que se tiene que encargar, o el poder civil se tiene que encargar de moralizar, normalmente terminamos en estados totalitarios, o sea que se meten en los fueros íntimos, libertad de conciencia, en los fueros sociales y las instituciones intermedias, libertad de enseñanza, se meten, que es lo que estamos viendo hoy en lo que podemos llamar la cultura de la muerte. Y lo voy a explicar después el concepto, ¿sí? De cultura de la muerte. Hablábamos de que en esta cultura en la que nosotros nos desarrollamos, la vida se considera un don y un derecho, ¿sí? El derecho a la vida en Paraguay está garantizado incluso constitucionalmente en el artículo 4. Y además, el artículo 49 de nuestra Constitución reconoce algo que hay antes.
Antes de que haya ley ya hay vida, antes de que haya ley ya hay familia. Pero es bueno que la ley reconozca el valor de la vida en el artículo 4 de la Constitución, que tenga rango constitucional, y también la familia, artículo 49, se basa en la unión estable de un hombre y una mujer, en donde se complementan y se abren a la descendencia, así como la ascendencia, y se construye la sociedad sobre esta base. O sea, no es que el Estado sobre la familia, no es que el Estado, por ejemplo, avala el amor que hay entre, no sé, María y José, sino que el Estado lo que hace es reconocer que la familia es un bien, pero ese bien ya existe antes que exista el Estado, ¿se entiende? O sea, es anterior y más importante. Otro tema del paradigma nuestro es la ayuda familiar y comunitaria. O sea, el concepto de persona, si ustedes recuerdan, Ortega y Gasset decía, soy yo y mis circunstancias. O sea, la persona somos con otros en el mundo. Soy yo con otros en el mundo. Y esto acá se vive en una forma concreta, una forma de concretizar esto es la vida comunitaria. Por ejemplo, antes se vivía mucho el yopo y mis abuelos que vivían en el campo, cuando había una plaga, por ejemplo, que querían a matar los cultivos o le dañaba a alguien, se iban todos a trabajar a la chacra de los vecinos. Y también cuando había mujeres embarazadas, mi abuela me contaba que era una costumbre, ¿verdad? Que cuando alguien había una embarazada en una familia, los señores le ayudaban al marido en la chacra y le daban cosas para el sustento, porque sabían que estaba viniendo un bebé. Son cosas que se vivía hasta hace poco con el yopoy. Hasta ahora queda un poquito, ¿verdad? Pero creo que es algo a rescatar. La mujer siempre ha tenido un protagonismo en la familia, sobre todo después de las guerras, sabemos, ¿verdad? El rol que ha cumplido a veces ya como un matriarcado, pero nunca como un feminismo. ¿Por qué? Porque el feminismo tiene lógica de poder y la maternidad, ¿verdad? El aceptar la naturaleza maternal de la mujer, seamos solteras, divorciadas o como estemos en estado, siempre la mujer tiene un don, que es el don de acoger la vida. Y eso, cuando en la sociedad, en la cultura se reconoce, como es el caso nuestro, se reconoce como un valor, es interesante porque genera autoridad. La mujer no solamente sirve en la casa, la mujer tiene una gran autoridad. Y eso que le pregúntenle a sus bisabuelas, a sus abuelas, cómo era el tema con la mujer. La mujer paraguaya ha sabido, decía el Papa Francisco, conservar, custodiar el idioma, la cultura y la fe. Fíjense, la cultura. Entonces, es una verdadera institución dentro de la sociedad. Es una institución. ¿Por qué? Porque ayuda a provee y conserva lo que es nuestra cultura, ¿sí? Como la familia, la misma cosa, es una institución. Y las instituciones en la sociedad, sobre todo en la sociedad civilizada, deben ser respetadas. Deben ser respetadas. Otro elemento que tenemos en nuestra cultura, que podemos llamar que es una cultura de vida, porque es un paradigma que valora la vida, recuerdo las prioridades que se había establecido en los muchos años que estuvo como obispo Juan Sinforiano Guarín, otro hombre olvidado pero muy influyente de muchos años de la historia paraguaya. Imagínense que él tuvo una infancia campesina en plena guerra y posguerra del 70 y acompañó y protagonizó 54 años de la historia paraguaya como un líder religioso y se le conoce muy poco, ¿verdad? Él detallaba 4 elementos para reconstruir la cultura paraguaya. Primero, cuidar la institución familiar. Con las guerras, con las revoluciones, volver a la familia como un bien. Eso también. Otra semiconclusión. Nuestra cultura, que es provida, ¿verdad? La familia no siempre está constituida, bien constituida, papá, mamá, hijos, abuelos. Muchas veces, por muchas razones, está la mamá sola con los niños, etcétera, o los abuelos, pero el tema es que como paradigma se valora y se aspira a la familia conformada por papá, mamá, hijos y abuelos. ¿Se entiende? O sea, no se cuestiona ese esquema, aunque uno no viva particularmente eso. La difusión de valores cristianos, la justicia, fíjense, difundir valores.
la justicia como una respuesta no ideologizada al problema social. Y 4, un discurso y una práctica de la reconciliación, o sea, no buscar el conflicto, que es propio, ¿verdad? Ya veremos también, que es propio de la cultura de la muerte, buscar el conflicto, ¿no? Es al revés, es en la práctica buscar la reconciliación, ¿sí? Porque solo en la cultura de la vida se puede perdonar. ¿Por qué? Porque uno entiende que el otro, por ser humano, está limitado y queriendo hacer un bien termina haciendo un mal que no desea. Entonces, como comprendemos la estructura del ser humano hasta cierto punto, porque también es un misterio, pero comprendemos que así como yo también me equivoco, tengo límites y que tengo que tratar de repararlos, también puedo perdonar el error. Y esto es un tema clave, ¿verdad? Que tiene que ver con la lógica de servicio que hay en la cultura de la vida y que se contrapone a la lógica de poder que hay en la cultura de la muerte. Entonces, después podemos hablar de esta crisis de paradigma. Nosotros durante siglos hemos tenido digamos así, un paradigma dominante, ¿verdad? Y a fines del siglo XIX, nosotros en Paraguay no sentimos tanto como en otros lugares como Inglaterra y Europa, pero sí se ha sentido, ¿verdad? Un crecimiento económico a nivel mundial, ¿verdad? Y se empieza a hablar ya de un bienestar. ¿Qué es el bienestar? Que funcione el mercado, se pueda comprar y vender y que el Estado sea eficaz. En los años 90, el paradigma de bienestar es globalizar la economía y sobre todo llegar primero a la revolución tecnológica. El que llega primero, ustedes saben, Huawei ahora está tomando todo el tema de 5G. Ustedes saben que el dueño de Huawei es del Partido Comunista. Nadie puede hacer una empresa tan grande en China sin ser del Partido Comunista. O sea que una persona de semejante influencia en el mundo con la tecnología 5G pertenece al Partido Comunista Chino y todo su ideario que ustedes conocerán. O sea, imagínense ustedes lo que es hoy el poder de la tecnología. Hasta ahora se sigue considerando que el bienestar está ligado a la democracia, ¿verdad? Que tiene que ver con la libertad, la igualdad y el respeto a la ley, sobre todo la igualdad ante la ley, ¿sí? El empoderamiento de la mujer, claro, porque como tenían que, sobre todo cuando hubo migraciones del campo a la ciudad, la mujer empezó a ayudar al marido a trabajar fuera y a veces en condiciones deplorables, 16 horas, con los niños muchas veces también teniendo que trabajar. Eso sobre todo se dio en la revolución industrial. Pero se va viendo, ¿verdad?, de que también la mujer se independiza económicamente y va generando como una especie de inquietud sobre su participación política, económica, científica, etcétera, etcétera. Se habla así de países que van desarrollados y no desarrollados. O sea, acá estamos viendo que el paradigma ya es materialista, ¿sí? Porque ya no se está hablando de la persona solamente, sino del bienestar asociado a los bienes materiales. Es un gran cambio de paradigma. Por ejemplo, y eso se nota en un ejemplo sencillo. Evaluar a un amigo, decir, hola, le conocí a un amigo, le contás a tus padres o a tus hermanos. ¿Y qué tal? ¿Y dónde vive en tal lugar? Antes, la primera pregunta que te harían tu abuela o tu bisabuela es, ¿y de qué familia son? Y vería, ¿verdad? Uniría con flecha y vería si le conoce a algún primo, algún sobrino, para tener una idea de qué cosa, de la moralidad de esa familia. Que es gente buena, que es gente solidaria, trabajadora, así muy me agrada porque es muy trabajador. Hoy probablemente puede ser que te pregunten, ay, ¿dónde vive? Es un lindo barrio, tiene casa propia, trabaja, ¿verdad? O sea, nos vamos haciendo preguntas que tienen más el paradigma materialista. ¿Es malo tener dinero? No estoy hablando de eso, estoy hablando solamente que nuestra mentalidad está cambiando. En este paradigma, ¿verdad? El Estado es el que gana gran poder, gran responsabilidad. Se habla mucho de los derechos humanos, pero ya no como esa imagen de Dios del que hablaba de Victoria que va para todos los hombres, sino como no tampoco ya como un reconocimiento de nuestra naturaleza, ¿verdad? De nuestra dignidad, sino que es un contrato social que se puede cambiar según los gustos de cada sociedad. De hecho que se cambia, por eso, por ejemplo, asistimos a lo que ocurrió ahora en Argentina, ¿verdad? Que es
votar la ley de aborto, o sea, y que todo lo que eso conlleva. En este paradigma, el valor de la vida es relativo en función normalmente a la productividad, es lo que estamos viendo en España con la ley de eutanasia. La familia ha perdido su papel de institución base para el que gobierna. No así para la gente de abajo, que lo que quiere siempre la gente de a pie es vivir con su familia y mejorar de vida con su familia. Esa es la gran mayoría. Pero en el poder, porque se le da mucho poder al Estado, y ya hablamos de contrato y ya no hablamos más de reconocimiento de la naturaleza, pues, ¿qué es lo que ocurre? Que la familia va perdiendo fuerza. Y el individuo, ¿verdad? Se le va categorizando como ciudadano. El que cuenta para el Estado es el ciudadano, que tiene que tener una identidad, tiene que tener un trabajo, tiene que seguir unas reglas, y a veces en estas reglas, debido a la superposición que hay entre esto de la autoridad civil y la autoridad moral, muchas veces empieza el ciudadano a sentir la presión moral desde las autoridades civiles sobre fueros que son propios, internos, familiares, etc. Y así se va desdibujando también otro elemento importante que es la soberanía nacional. Entonces, ahí es donde entra este tema del globalismo, porque este paradigma materialista tiene sus nuevos caciques, ¿verdad? Y los nuevos caciques son los que logran éxito a nivel económico y material y van queriendo de a poco generar, ¿verdad? Influir en los valores de los ciudadanos. Incluso miden nuestro bienestar y hablan cómo miden nuestro bienestar. Preguntan qué tantas expectativas de vida tenemos, nuestro nivel educativo, sanitario, penetración de Internet, planificación familiar. O sea, si tenemos varios hijos o no. Imagínense que le ponen a Noruega, Australia, Islandia. Islandia, por ejemplo, ustedes saben que en el 2016 la presidenta de ese país declaró libre de síndrome de Down, como si de una plaga se tratara, ¿verdad? Estos están entre los primeros lugares de la medición de bienestar. Sin embargo, en esos países hay control de natalidad a través del aborto, hay divorcio express, hay uniones libres de todo tipo, los niños están, bueno, en todo tipo de situaciones. O sea, la familia vive sus peores crisis en esos lugares y sin embargo ocupan los mejores lugares en la medición de bienestar. Paraguay aparece como un estado de bienestar medio. O sea, imagínense que el paradigma mide ya económicamente la sociedad. Esto es bastante delicado. Se ve perfectamente, hacemos una foto del 2005, cuando España estaba ingresando con todas las pompas, estaba pasando un buen pasar económico, estaba entrando a la Comunidad Económica Europea, no como el último país, ¿verdad? Sino que como uno que parecía que iba a prosperar mucho. Y justo en ese momento vos veías también ahí la revolución de la familia, bebé fuera del matrimonio, segundas parejas, madres solas, padres homosexuales, hijos de laboratorio, nuevos modelos que conviven con la familia clásica. ¿Quién dice esto? ¿Una monja católica? No, una periodista del diario El País, o sea, súper laicista, ¿verdad? Y en ese mismo año, dice el arzobispo de Madrid, Rocco Varela, declara, ¿verdad? Porque era el año en que se legalizó el mal llamado matrimonio gay, ¿verdad? Con todo el respeto que se merecen las personas con tendencia homosexual, sabemos que no es matrimonio. Dice, la familia atraviesa uno de los momentos más difíciles de su historia. Fíjense, para el paradigma materialista estás en lo mejor de tu vida. Es lo mismo que te puede pasar con el vecino, que vos ves que está construyendo una especie de palacio con 3 o 5 vehículos de última gama, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Y resulta que se está divorciando, que está teniendo, o sea, sus hijos se están metiendo en la droga, etcétera. O sea, un paradigma que no condice con el otro, ¿se entiende? Es la crisis de paradigma que seguimos viviendo. Y incluso ante el Congreso de Estados Unidos, el Papa Francisco dijo una cosa muy interesante. Estamos viviendo ya en una cultura que presiona a los jóvenes a no armar una familia. Se les convence de que no inicien una familia. No puedo ocultar mi preocupación por la familia que está siendo amenazada como nunca antes. Hoy se habla incluso, ¿verdad?, de las familias. Yo escucho mucho que incluso en ambientes, ¿verdad?, que uno pensaría que son conservadores, ¿verdad? Hablan, ¿verdad?, de la familia con la mamá, de la familia. Yo soy separada y vivo con mis padres y mis hijas. Y realmente a mí me preocupa que
con una especie de violín de fondo, ¿verdad? Se habla de que ese señor, ¿verdad? Con ese otro señor forman una familia y merecen tener un bebé, como si el bebé fuera un premio que hay que darle a alguien porque tiene una relación sentimental. Y se habla, por ejemplo, de los perros y los gatos como parte de la familia. Bueno, es por extensión, podemos decir, ¿verdad? Antes, pero siempre viviendo en la casita que le corresponde, ¿verdad? Al perro. Porque si todo es familia, nada es familia. Y eso es lo que está ocurriendo en este momento. Por ejemplo, el príncipe Harry de el inglés, este que es muy conocido, sobre todo por las revistas y tal, solo quiere tener 2 hijos con su esposa por el cambio climático. Eso, por ejemplo, ya es parte del paradigma que estamos viviendo hoy. En Paraguay, por ejemplo, estos 2 chicos que se fueron a firmar unos papeles que dicen que es un matrimonio, son activistas LGBT, Simón Casal y sus 2 maridos. Entonces en el diario hoy salieron, ¿verdad? Dicen, estamos abiertos a que se sume alguien más. O sea, la familia está siendo desdibujada, ¿sí? Entonces, también vemos, ¿verdad?, que se promueve abiertamente la eliminación de vidas humanas y que hay jovencitas que celebran eso, ¿verdad? Si no es hoy, será otro día, son ellas, es de ella, aborto legal será ley. Y vos ves que las que están promoviendo esto son unas nenitas, ¿verdad? ¿Y quiénes son sus influencers? No son su papá, son más su tía o su abuela, sino un colectivo de salud feminista que le ofrece aborto hasta en guaraní, ¿sí? Entonces, estamos viendo una crisis cultural hoy, pero el problema, y esto creo que es importante, ¿verdad? No es solo legal, porque estamos viendo que hay ley de aborto, que hay ley de eutanasia, que hay ley de diversidad, de no violencia, que incluye elementos ideológicos de la cultura de la muerte. Vemos que hay un grandísimo financiamiento, hay que ver a la Fundación Gates, a la Fundación Clinton, a la Fundación Obama, a la Fundación Soros, a la fundación de un montón de los Rockefeller que hasta ahora, los Ford que siguen dando hasta ahora, que fueron los grandes financistas del siglo XX. Estamos viendo que hoy, sobre todo Soros, lidera un poco con su Open Society, ¿verdad? Todo el tema de la financiación de la cultura de la muerte, ¿verdad? Es un problema político, sí, porque vemos, por ejemplo, presidentes como Alberto Fernández que han traicionado la voluntad del pueblo al legalizar esta práctica. En el Parlamento también, que le es afín. ¿Es un problema educativo? Absolutamente, pero no solo es eso, es un problema antropológico. Lo que está en juego hoy es la persona. Por eso que es tan impactante lo que estamos viviendo. Hablan de un cambio de época, hablan, realmente lo que estamos viviendo es sin precedentes, desde que existe esta civilización que llamamos Occidente. Y acá es donde tenemos que recordar lo que es la persona, que es cuerpo, que es mente, que es sentimiento, que es relación social, que es también trascendente, porque es espíritu, alma. Siempre para explicar esta parte yo digo, bueno, a ver si nos entendemos. La interioridad, la libertad que nos lleva a buscar el bien, la verdad, la belleza. Por ejemplo, al comer, ustedes ven cualquier programa de cable y van a ver que en estos canales donde te enseñan a cocinar los chefs, vos ves la presentación de la comida. A un elefantito le pones su plato de comida en el piso, en la arena o en un platote grandote de aluminio, le da igual, él come y ya, son sus 400 kilos, no sé qué, de comida y come. Y el ser humano no, el ser humano pues si no estoy a dieta, no, esta torta me gusta más con estos ingredientes, porque el ser humano en todo busca trascender, incluso en la satisfacción de sus necesidades biológicas que tanto se hablan. Y de al hablar de sexualidad ni hablemos, ¿verdad? Porque el ser humano es capaz de expresar amor a través de la sexualidad, que para eso está todo este conjunto de elementos que hacen a su sexualidad. Entonces, el problema de la crisis cultural, repito, es la persona. ¿Y qué pasa hoy con los derechos humanos? Que ya no se basan más en el, o sea, estamos en transición, ¿verdad? Estábamos con un pie aquí y un pie allá en los paradigmas. Los derechos humanos, como hablaba de Victoria, que es reconocer la naturaleza racional y trascendente y por tanto reconocer la dignidad de todo ser humano, sea indígena, sea letrado o iletrado, mujer o varón, etc.
Mientras que hoy se está pasando a un concepto, ¿verdad?, que ya no se basa en el reconocimiento de la naturaleza, de esa inteligencia y de esa voluntad y de esa libertad que tiene el ser humano. Y se está pasando por encima de lo que ha sostenido hasta hoy y nadie ha cuestionado, sino que al contrario, ha enriquecido a Occidente, ¿verdad? El tema de la ley moral natural, ¿verdad? Que la Declaración Universal de los Derechos Humanos se basa en eso. Como en 1948, ¿verdad? Cuando publican la declaración después de estar discutiéndolo, era impensable que una persona de Oriente Medio, con una persona europea, con una persona del África, pudieran llegar a un acuerdo sobre qué elementos básicos todos iban a coincidir como derechos universales. ¿Y en qué se basaron? En la ley moral natural. O sea, a ver, gente, ¿qué somos? Todos tenemos cuerpo. Vos chinito, vos paraguayito, vos estadounidense. ¿Tienen cuerpo ahora? Sí. Entonces, vamos a conservar nuestra existencia, sí. Entonces, eso va a generar un derecho. Primer derecho, la vida. El trabajo para poder vivir. Comer para poder vivir. Casa para poder vivir. Salud para poder vivir. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. El chino va a comer con palitos. El paraguayo va a comer con cuchara, tenedor. Eso ya es cultura de cada uno. Pero de que todos vamos a comer para vivir, necesitamos. Entonces, es un derecho humano básico. Otro elemento de la ley moral natural es que el ser humano forma parte, ¿verdad? Tiene una condición, ¿verdad?, que podemos llamar animal, conserva la especie a través de la comunicación sexual. Entonces, le genera una serie de derechos que hacen al matrimonio, al formar familia, la educación de los hijos, etcétera. ¿Sí? Todos estamos de acuerdo, sí, en general, aunque en eso hay desacuerdos también entre una parte y otra. Y el hombre, por ser racional, busca la verdad y tiende a perfeccionarse en la virtud. Por tanto, conocer, tener bibliotecas, escuela, educarse, tener acceso hoy a los medios, ¿verdad?, de transmisión cultural, poder desarrollar una virtud. O sea, nosotros tenemos derecho a vivir en un ambiente virtuoso, o sea, que alguien que nos obliga a hacer trampas y tal, o sea, un sistema ese es antihumano, atenta contra nuestros derechos humanos. Es tan importante en ese sentido, si vamos a las raíces, lo que realmente significa esto y que a veces se va muy a la superficie con una especie de visión light de lo que es esto. Hay que profundizar mucho más porque es muy interesante este reconocimiento de la naturaleza y de la dignidad humana en todo ser humano. En nuestro contexto cultural se da un cambio hoy de visión sobre la persona, ¿verdad? Y por tanto sobre los derechos básicos, derechos humanos básicos de estas personas. ¿Por qué? Porque se está negando la naturaleza. Es verdad que la naturaleza establece límites, pero también la naturaleza garantiza nuestros derechos. Eso es lo que es el tema. La seducción de la cultura de la muerte está en decirnos, pero por qué vos siendo jovencita no vas a poder tener un novio adulto? ¿Por qué si vos sos varón no vas a poder casarte con otro varón? O sea, la naturaleza no importa, ¿verdad? Lo que importa es que nosotros nos autoconstruyamos según nuestra voluntad. Entonces ya no vas a tener límites, vivir sin límites. Pero, ojo, la naturaleza garantiza nuestros derechos. ¿Quién te garantiza hoy la vida en un país como España donde ya tienen eutanasia? Porque si todo es cultura, todo es convencional y ganan más fuerte. Y vos ya no podés acudir al tema de, pero espera, es un ser humano. No hay naturaleza. Si vos admitís el error, estás en un grave problema, que es el problema de Occidente hoy. Porque se pretende autoconstruir culturalmente un nuevo ser humano, el famoso sueño del totalitario, ¿verdad? Un nuevo ser humano. Yo quería llamarme Batman, ser suizo y comer chocolate todo el día, por ejemplo, decía Miguelito Mafalda, más o menos así. Y ahí podemos llegar entonces a decir, a definir un poco mejor, no yo, sino que esto ya en 1995, ¿verdad?, acuñó este término de cultura de la muerte, este gran antropólogo cristiano Juan Pablo II, personalista, en su encíclica El Evangelio de la Vida, porque él no solo fue papa, mucho antes ya escribió un libro, por ejemplo, que se llamaba Amor y Responsabilidad. Durante 4 años
en las audiencias públicas de los años 80, hizo lo que hoy se conoce como la teología del cuerpo, toda una explicación filosófica y teológica sobre lo que es la sexualidad humana, que es una maravilla. Bueno, realmente un gran intelectual, no solamente un líder cristiano. Y él decía, la cultura de la muerte, y es muy llamativo, porque en los años 80, cuando él tomó el papado un poquito después, ¿verdad? Le invitaron a venir a Latinoamérica y él vino, ¿verdad? Y a Puebla, y entonces ahí hablaron, ¿verdad? Los obispos, la situación de la pobreza, y él ya empezó a hablar de este tema. Lo que él veía, ¿verdad? Que se venía después. A mí me preocupa mucho la cultura de la muerte. ¿Y qué es esta cultura? Es una mentalidad, una manera de ver al ser humano y al mundo que fomenta la destrucción de la vida humana, más débil e inocente por parte de los fuertes. Por eso le dije, la ley del más fuerte y de los poderosos, de los que sí tienen voz y voto. Eso es la cultura de la muerte, el más fuerte. Por eso, por ejemplo, este señor que es senador, dice, yo, que es médico, dice, faltando a su juramento hipocrático que habla de beneficencia y no maleficencia, ¿verdad? Si yo haría un aborto si es que es legal. O sea, si es legal, es bueno. ¿Se acuerdan? Al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. O sea que la ley te marca la moralidad. Esa línea se está pasando hoy. Y esa es la cultura de la muerte. Entonces, el aborto, que es un crimen abominable. ¿Qué es lo nuevo de esta cultura de la muerte? Nunca hubo aborto en el mundo, nunca hubo aborto en el cielo. No, sí hubo, siempre. Pero siempre fue considerado un mal. No se puede transigir, no se puede decir, en este caso sí es bueno, porque nunca matar a un ser humano es algo bueno. Una vez que vos tenés esa mentalidad de que si es jovencita, de que si no sé, siempre te ponen los casos más terribles primero, pero terminan usando los del poder, créanme, en todos los países la misma cosa. Violines, una chica jovencita violada, el peor de los casos para que todos nos vayamos, ¿verdad? Tipo con cargo de conciencia, decir, soy responsable de todo esto, en vez de decir, ese idiota que le hizo eso, vamos a mandarle preso y no sé qué. No, nosotros nos sentimos culpables y ponemos una ley de aborto. Y así vemos, ¿verdad? Que ya el poder, ¿verdad? Se embandera con esta lógica de matar la propia mujer y la propia madre como si fuera un derecho a su propio hijo. Amplios sectores de la opinión pública justifican atentados contra la vida humana, de esa dignidad de la que estábamos hablando, en nombre de los derechos, de la libertad individual. Y sobre este presupuesto pretenden no solo impunidad, sino incluso la autorización por parte del Estado, con el fin de practicarlos con absoluta libertad y además con la intervención gratuita de las estructuras sanitarias. Eso quiere decir con impuestos de los que estamos en contra. Por ejemplo, esta persona que se llama transexual, se autoconstruye así, dice el aborto. O sea, ¿y qué tiene que ver un activista trans? O sea, todos se van metiendo en el carruaje que se llama cultura de la muerte, ¿sí? Oye, también otra forma de definir la cultura del descarte. Nuestra sociedad, dice Francisco, es súper consumista y tiene como prioridad la maximización de ganancias. Es inadmisible esa práctica de descartar productos e incluso la vida humana. De hecho, que hoy le dicen producto de la concepción. Y es un ser humano. Ojalá que ustedes nunca le llamen así a una persona. Los pobres, los inmigrantes, los ancianos, los niños no nacidos. Las personas económicamente vulnerables, los que no tienen voz. Estamos asistiendo a un cambio de época tremendo. Quiero darles como un ejemplo del laboratorio de la muerte que significó la política del hijo único en China, porque detrás de esa política, espero que ustedes investiguen más sobre el tema, los que no conocen, pues estoy segura que algunos ya conocen. En los años 50 se difundió en China el pensamiento neomalthusiano, ¿verdad? De que iba a haber una explosión demográfica y que íbamos a entrar en guerra porque nos iba a faltar que comer. Y sobre todo eugenetista, o sea, que es neodarwiniano, ¿verdad? Que es, tiene que vencer el que está más apto para la vida. ¿Y quién está más apto? Para algunas personas en Europa, la gente de su condición social, ¿sí?
o en Estados Unidos, en otros lugares, ¿sí? Han habido sociedades hasta ahora, ¿verdad? Ya mucho más apagaditas, pero sobre todo al principio del siglo XX estaban muy de moda las sociedades eugenetistas, o sea, los mejores, ya que no se casan más los que tienen mala sangre, los que tienen buena sangre nomás se tienen. ¿Y quiénes son ellos? Clasificados, ¿verdad? Buena sangre. En los años 50 se difundió en China el pensamiento neomalthusiano que les vino de demógrafos. ¿Y quiénes fueron los primeros demógrafos? Fueron los primeros 500 demógrafos que se formaron en el mundo, lo formó la Fundación Rockefeller, ¿verdad? Esta familia genetista justamente, que creó la Population Council, que generó justamente los primeros demógrafos del mundo. Por eso que todas las asociaciones abortistas del mundo tienen alguna relación con demografía, porque la ciencia misma, la demografía, lastimosamente, fue muy influenciada por la cultura de la muerte. En el 53 hicieron ya un censo. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Salud de China de ese tiempo ya estaba muy influido por las ideas de la demografía. Había como una Biblia de la demografía que nadie discutía. Y reveló que había una población de 583 millones de personas. Poquísimo para un continente tan enorme. En 1959, entonces, hicieron ya una campaña de propaganda del tema de disminuir los hijos, sobre todo ustedes saben que el comunismo chino es más del campesinado, no como el marxista de la URSS, que era más proletario. Bueno, y ahí a los campesinos les daban primero como una especie de limitación nomás, 3 hijos, una cosa así. Pero después con el tiempo, ¿verdad? Y con la influencia de los demógrafos y tal, en el 72 se crearon comités que ya supervisaban y policías que controlaban la natalidad, o sea, familia por familia, hasta llegar al punto de que en el 79 el Estado ya se fijó como un objetivo el hijo único. O sea, en todo el país se impone el aborto forzado. Una cosa impresionante, una destrucción impresionante. Promovido, financiado por capitalistas que no creían más en el libre mercado, ¿verdad? Porque eso también hay que entender que son controladores natos. La cultura de la muerte es controladora, es la cultura del control, es la ley del más fuerte. Y en la cultura de la vida no. En la cultura de la vida uno puede servir y puede entender la fragilidad. Entonces, hasta 1985, USAID, que es la Agencia de Cooperación Internacional de Estados Unidos, daba dinero al gobierno chino para esta masacre. UNFA, Fondo de Población de Naciones Unidas, que trabaja tan de cerca con el gobierno paraguayo, apoyaron con dólares. En 1986, Reagan paró la cosa con conservadores pro vida. Sobre todo se hizo muy conocido un film que por ahí pueden ver, se llama Las Habitaciones de la Muerte, que mostraba las condiciones en las que vivían los huerfanitos que por ahí sobrevivían y la forma en que eran asesinados los niños, hasta incluso después del nacimiento. El segundo hijo, tremendo en China, tremendo, una carnicería. En el año 2005, por cuarto año, Bush retiró los fondos de USAID, de UNFA y de IPPF, que no anoté acá. También la International Planned Federation estuvo involucrada en esta matanza. Que en 2015 el Partido Comunista anuncia el fin de la política del hijo único. Imagínense cuántos años de laboratorio. Y esto es lo que quizás ningún medio a ustedes les diga. En el 2018, New York Times, hoy mismo yo revisé de vuelta, porque ya les había compartido en ese año a mis amigos. Hoy revisé de vuelta. New York Times admite, dice, el gobierno chino alienta a los nacimientos. Ya no quieren, hace rato estaban admitiendo el segundo hijo. Ahora quieren libre ya. ¿Por qué? Porque su población está envejecida. Dice como titular, le está pasando la cuenta en la política del hijo único. Su población envejece a gran velocidad y deja sin fuerza laboral y el sustento de los ancianos está en peligro porque no hay fuerza laboral joven. Imagínense el gran fracaso. Tiene más de 1.000 millones de habitantes, pero sigue siendo el lugar más habitable. Puede haber un montón de gente más.
De hecho, todas las teorías malthusianas que se utilizaron en demografía están totalmente pasadas, discutidas al principio y hoy ya totalmente superadas. Fue una gran mentira, ¿verdad? Estoy tratando de pasar mi, mi diapositiva y no me deja. Voy a pedir ayuda a mi hija. Leila, ¿me puedes dar una mano? No sé qué pasó acá. Iván, mientras pregunto, ¿me siguen escuchando? Sí, se escucha perfecto, Carolina. Ah, entonces no hay problema de internet. Un ratito voy a ver qué pasó acá. Ahí está. No sé por qué. Uy. ¿Por qué es la cultura de la muerte? Primero podemos decir ricos, conste que yo no soy de izquierda, quiero que me entiendan, ¿verdad? Que se sienten amenazados en su seguridad por los pobres, en vez de combatir la pobreza, quieren eliminar a los pobres. Eso sí es muy categórico. Eso podemos ver en todas las grandes fundaciones, que no hay rico en el mundo que se haya hecho rico por dar nomás dinero, porque sí, ellos están haciendo inversiones. De hecho, Soros, por ejemplo, le reclama sus inversiones a las ONG satélites, a todas las organizaciones que dependen económicamente de él, para que sepan, ¿verdad? Feministas radicales y de izquierda que piensan que la verdadera igualdad ante los hombres pasa por eliminar todas las diferencias sexuales y sobre todo la maternidad. Y se están uniendo también agentes de la revolución sexual y cultural hedonista, laicista, que se unieron a grupos gay para propagar a gran escala su estilo de vida. El problema de la homosexualidad también, acá toco un ratito nomás de paso, no es que neguemos o que queramos matar a la gente, no, no se trata de esto, ni siquiera es un problema personal, es un problema político. Se está hablando de la homosexualidad en términos políticos y eso en realidad apunta en contra de las personas que se hacen preguntas reales sobre su condición sexual. Y de eso doy fe. Pero no puedo hablar de ese tema porque es interesantísimo, pero en otra ocasión podríamos. Acá en esta foto se le ve a David Rockefeller junto a Zhou Enlai, que fue el primer ministro de China y vicepresidente del Partido Comunista. ¿En qué año? En el 73. Vamos un poco para atrás. ¿En qué año ellos recrudecieron esta supervisión? Entre el 72 y el 79. La política del hijo único. Recuerden esa época. Acá les doy una pincelada rápida. En 53 la familia Rockefeller fundó la Population Council, que es la base de lo que es UNFPA, que es el Fondo de Población de las Naciones Unidas, que no solamente recibe fondos de gobierno, recibe fondos de entidades particulares como los Rockefeller, los Ford y una serie de gente que está invirtiendo. ¿Por qué invierten? Porque están convencidos de que la reducción de la población y el control de la conducta poblacional, que es otro tema, reducción y control, las dos cosas, eso les va a generar a ellos seguridad monetaria y financiera. Entonces, su tesis es reducir la población para evitar la destrucción del mundo y de sus intereses, influir en la conducta social. The Way, ahí ustedes saben que Rockefeller se asoció al famoso psicólogo The Way, que bueno, él habla mucho del tema de cómo inducir a la gente, a las masas a comportarse de una manera. Influyeron en la creación de la International Parenthood Federation, que es la institución que creó Margaret Sanger, en cuya mesa de presidencia estuvo mucho tiempo el papá de Bill Gates, que es un personaje también. UNFA, ¿verdad? Que es el Fondo de Población de Naciones Unidas, que dice Naciones Unidas, nosotros creemos a veces que solo la plata viene de gobierno, no, viene también de estas familias poderosas que invierten en esta psicosis que tienen con el tema de la población. FMI, Banco Mundial, ONU, el terreno que tiene la ONU en Nueva York donaron los Rockefeller, UNESCO, OMS, la Comisión Tripartita. Por cierto, que OMS, ustedes no sé si saben que el tercer financista OMS no es un país, es una persona, es Bill Gates. Bill Gates tiene, después de Inglaterra, Bill Gates es el tercer aportante más importante hoy de OMS. La Comisión Tripartita con Kissinger, para Kissinger que fue secretario de Estado en varias administraciones, pero influyó mucho su famoso informe, el informe Kissinger, que en los años 70, en el 74, si mal no recuerdo,
le dijo a los gobernantes de Estados Unidos que si ellos, Estados Unidos, no promovían una política exterior donde se controlara la población, sobre todo los países en desarrollo, ellos iban a tener problemas serios de seguridad. O sea que metió el tema y se lo tomaron muy en serio, ¿eh? Nelson Rockefeller, de hecho, fue político, estuvo en Nueva York y Nueva York está tremendo en el tema de la cultura. Ahí la cultura de la muerte es impresionante. Dieron dinero a las universidades, a Harvard, tienen su propia universidad, influyeron en políticas antinatalistas en Brasil, India, China y otros, por extensión. Acá también vino Rockefeller. Bueno, antes la izquierda se le oponía porque ellos eran los ricos y la izquierda decía son los ricos los malos y eran anticomunistas, pero después de que cayó el comunismo en el 89, eso, porque los Rockefeller, usted tiene que entender que siempre se fueron a China, siempre se fueron a Rusia, durante años ellos fueron el contacto, ¿verdad?, entre los gobiernos en la Guerra Fría, el contacto eran los Rockefeller, ellos estuvieron siempre influyendo en Rusia y en China. Acá, por ejemplo, se ve a Mao Zedong, ¿verdad?, que era como un líder de la revolución comunista, con Richard Nixon y con Kissinger, ¿verdad?, que es justamente uno de los miembros de la famosa comisión tripartita. Quiero que estudien si todavía no han estudiado, porque para entender la cultura de la muerte hay que entender también esa forma de ver la política y cómo se fue formando el globalismo. La Hillary Clinton, ¿verdad?, que es una política demócrata de Estados Unidos, fue candidata y casi ganó en las elecciones anteriores a cuando fue electo Trump. Él ya decía, es necesario usar las fuerzas coercitivas del Estado, coercitivas, para cambiar las enseñanzas de las tradiciones sobre qué cosa, el aborto y la homosexualidad. O sea, ahí ya basta de mandar plata, se le manda a Paraguay, las chicas toman pastillas, dejan de tomar y tienen el tercer hijo. Toman pastillas, dejan de tomar y tienen el cuarto hijo. A la pucha, se les liga las trompas a estas latinas y vuelven a tener hijos. ¿Qué es lo que esperan? ¿Verdad? O sea, es una cosa impresionante. Tremendos son estos discursos. Y hablan ya, ellos promueven, por ejemplo, la famosa inclusión como un elemento propagandístico de la cultura de la muerte. Voy a tratar de unir los cabos. Bueno, lo que quiero recordarles es que al actual presidente de Biden, que tiene toda esta tendencia de valores, ¿verdad?, deformados, Planet Parenthood le felicitó, ¿verdad?, de hecho que le financió parte de la campaña y ya sabemos lo que se viene. Ahora le nombró a una abortista militante para manejar otra vez los fondos de USAID y ahí vamos de vuelta, ¿verdad? Estábamos bastante tranquilos con Trump, que no quería saber nada de meter plata de sus contribuyentes. No sé si por bueno o por santo, Dios sabrá eso, pero él no quería meter plata a los estadounidenses en promover aborto en otros países. Él tenía esa tesitura. Les recomiendo mucho su intervención y de hecho que puse acá que si tenemos tiempo les voy a mostrar porque tiene, aunque tengamos problemas con el sonido, igual tiene traducción y son solo 2 minutos. La intervención que hizo en la ONU en el año 2019-2020, impresionante. Habló perfectamente de lo que está en juego hoy en esta crisis de paradigmas que estamos viviendo. Podemos llamar cultura de la muerte que se está globalizando, podemos llamarle globalismo y una lucha, ¿verdad?, de los que todavía pensamos y creemos y luchamos para defender la dignidad de las personas desde el momento en que es concebida una persona hasta su muerte natural. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen para difundir sus ideas? Porque el pueblo llano, el pueblo de a pie no está en estas discusiones, no está en la supervivencia, está más bien en cuidar lo poco que tiene, en conservar lo que tiene de bello, su vecindad, su familia, sus amigos, su trabajo. ¿Qué hacen? Usan los organismos internacionales, intervienen en los fondos, ponen la plata para las políticas de control poblacional sin precedentes, con una sutileza mentirosa y perversa, con una apariencia de bien, porque hablan de derecho, hablan de salud sexual y reproductiva y flor de aborto. La contracepción, aunque no sea con aborto, igual hace daño a la mujer. Imagínense, perdón, que están ofreciendo
anticonceptivos permanentes, en cargas hormonales a través de los subcutáneos que le están poniendo el Ministerio de Salud con UNFA, Fondo de Población de Naciones Unidas, trajeron 300 gratis, no sé qué, 800 gratis. Y después ellos hacen de intermediario con todo lo que se viene para la industria, es un golazo, porque le tienen al Estado paraguayo como cliente fijo, ¿verdad? Bueno, entonces van generando una apariencia de bien porque hablan de derecho y a la chica se le hormoniza. Una chica hormonizada que no menstrua, que no tiene el ciclo, que está con esto, con estas hormonas, tremendo, es durante 5, 10, 15, se vuelven a poner 20 años, después le van a sumar aborto. En Paraguay espero que nunca, pero vemos en Argentina para allá, ¿verdad? Lo que les hacen. Sí o sí saben que los métodos anticonceptivos van a fallar porque no son infalibles y les dan aborto como alternativa primero y después el aborto se hace con una cultura. Es terrible ver Ciudad de México, es terrible ver cómo están yendo contra los pobres, contra las mujeres, no les interesa la salud de las mujeres. Esto es la cultura de la muerte, porque van generando un cambio cultural en la mentalidad hasta el punto de que vos le veas chiquilina de clase media alta, como en Chile, por ejemplo, quemando iglesias, no sé cuánto. Chiquilina, van por tu casa, tu familia, no te das cuenta. Yo le quisiera, a veces uno se atonta tanto con la cultura de la muerte, sinceramente. Le van cambiando la mentalidad y se va volviendo, sus valores, antivalores, se van volviendo, ¿verdad? Una cosa globalizada y una cultura uniforme donde vos te vas a Turquía, aborto, vos te vas acá, aborto. Y son poquitos los países, Polonia, Paraguay, pero estamos firmes que resistimos, ¿verdad? Y hay una zona de Oriente Medio que resiste también bastante, pero ellos tienen otras motivaciones. Para ello usan estrategias de manipulación, verdaderas estrategias de manipulación conductual. La abuela paraguaya jamás hubiera promovido un aborto así. Un médico de mi generación, hasta los 45, 50 años, abiertamente jamás se hubiera atrevido a hablar porque le iba a generar un problema con sus pacientes y con la sociedad, porque estaba mal visto. No que no se hiciera, se hacían, pero no con esta perversidad de promover como un derecho. Hoy, sin embargo, se escucha con mucha facilidad hasta estudiantes de medicina hablar de la condición ontológica del ser humano, ¿verdad? Con una superficialidad que da miedo, porque esas son las personas que nos van a atender en la salud. Ahora, yo les cuento gente que pasa volando en la juventud y después uno se pone mayor y necesita cada vez más ir al médico y sí que necesitamos gente que nos considere dignos de vivir aunque tengamos enfermedades o estemos viejitos. Es realmente un nuevo orden. Se puede hablar de un nuevo orden, ¿verdad? Hay muchas teorías sobre lo que motiva esto, pero no es muy claro, ¿verdad? Se va a ir manifestando y se va manifestando y es muy evidente, ¿verdad? Para algunos que seguimos este tema. Otra vez, Ley, ahí está. Le estoy pidiendo más ayuda a mi hija. Ahí vamos de vuelta. Sigo un chiquitito más, Iván, porque empezamos un poco sobre la hora, ¿verdad? Sí, ¿Sigo un poco perfecto. más? Dale. Bueno, entonces, acá podemos hablar brevemente nomás de la ideología de género en este contexto de la cultura de la muerte. Se habla de perspectiva de género, tanto insistía la ministra en la audiencia pública, de perspectiva, bueno. Una perspectiva de género, que digamos que son los elementos culturales que inciden en la sexualidad, ¿verdad? Se puede estudiar, por ejemplo, cómo te crían en Indonesia y cómo te crían en Paraguay. Bueno, pero reconociendo la existencia de la identidad sexual biológica femenina y masculina, aceptando una igualdad de dignidad, no así, o sea, antropológicamente, ¿verdad? Nos complementamos, pero somos distintos. Y cada vez más la ciencia aporta a esto. Las diferencias son claras. En muchos aspectos somos diferentes, pero en la dignidad no, tenemos la mismísima dignidad. Y por tanto, cuando hablamos de igualdad de la mujer, estamos hablando de esa dignidad de la mujer, ¿sí? El reconocer la dignidad de la mujer, ¿sí? Ahora, hay una perspectiva de género y lastimosamente es el mismo concepto de género que está ideologizada. La ideología niega la identidad sexual biológica femenina y masculina
y promueve una libertad absoluta en la construcción, dicen, de la identidad sexual como identidad de género. He ahí el problema. La ideología de género es como se puede definir como un conjunto de ideas anticientíficas que con propósitos políticos desarraigan la sexualidad humana de su realidad natural y explica la sexualidad o pretende explicar la sexualidad solamente desde la cultura, desde lo que la sociedad admite, sin tener en cuenta los aspectos biológicos que constituyen a la persona. Con esta perspectiva, con esta ideología, pierde la persona. ¿Por qué? Porque no son tenidas en cuenta todas sus dimensiones, por ejemplo, la biológica y la trascendente, nuestros valores. La biología de género es la última rebelión de la criatura contra su condición de criatura. Con la ideología de género, el hombre moderno pretende librarse incluso de las exigencias de su propio cuerpo. Se considera un ser autónomo que se construye a sí mismo, una pura voluntad que se autocrea y se convierte en un dios para sí mismo. El género, dicen, esto lo dice Judith Butler, que es una de las feministas de género que está viva, que es como una especie de líder del feminismo de género. En Feminismo y subversión de la identidad, dice, el género es una construcción cultural. Ahí entra lo de la cultura. Por consiguiente, no es el resultado causal del sexo. O sea, el sexo no tiene nada que ver. Según ella, el género es una construcción radicalmente independiente del sexo. ¿Con qué pruebas científicas? Ninguna, cero. En consecuencia, varón y masculino podrían significar tanto un cuerpo femenino como uno masculino y un mujer y femenino, tanto un cuerpo masculino como uno femenino. Y así tenés que enseñar. El problema es que después tenés que enseñar esto en la escuela. Che Dios maranatú. Así la nenita, ¿ven? Con apariencia de nena, vulva. Con apariencia de nene, vulva. Con apariencia de nena, pene. Con apariencia de nene, pene. O sea, una confusión. ¿Ustedes sabían que confundir a los niños sobre el tema de la identidad sexual es un abuso infantil? Es un abuso. Aunque muchos crean, este par, Gilbert y Webster, el peligro de la feminidad, sociología o biología, ellas dicen, feministas de género, aunque muchos crean que el hombre y la mujer son una expresión natural de un plano genético, el género es producto de la cultura y del pensamiento humano. Fíjense qué importante es cuidar el pensamiento. Una construcción social que crea la verdadera naturaleza de todo individuo. O sea, no existe eso natural, algo que te es dado. Todo vos creas. Vos sos Dios, con minúscula. Entonces vos ves que esto hay que llevar al plano, toda esta teoría hay que llevar al plano de la realidad. ¿Y cómo lo llevan? Homogenizando todo tipo de relaciones, ¿verdad? Poniendo al mismo nivel que las relaciones entre varón y mujer. Por ejemplo, el cine se instrumentaliza para normalizar la conducta homosexual entre niños. Eso lo estamos viendo. Bueno, muy bien. Entonces, para la ideología de género, el género es una construcción que la sociedad y la cultura hacen de la sexualidad, reemplaza sexo, que es naturaleza, por género, que es solo cultura, y dicen que la naturaleza no importa, porque nosotros nos construimos. Y ahora están hablando fuertemente, pero hace años que en la marcha de la diversidad, ¿verdad? Hablan de la pedofilia como una orientación sexual y por tanto que también tienen derecho a que sean reconocidos como un elemento más de la cultura LGBTIQ+. Entonces, las premisas de la ideología de género, el género es la construcción cultural y social de la estructura sexual humana, el sexo biológico está predeterminado, pero el psíquico no, lo que sea que eso signifique, y que el hombre tiene autonomía absoluta para construir su género como le plazca. Diferentes géneros. Antes hablaban, bueno, existen lesbianas, gay, bisexuales, según la conducta, porque fíjense que van a lo genital. Acá no entra lo trascendente, el amor, aunque digan el amor, ¿verdad? Porque el amor es considerar siempre el bien y el destino del otro. Y por tanto hay que partir de lo que él es, ¿verdad? ¿Qué es lo que amamos? Lo que él es. Limitado, sí, pero lo que él es. Un ser libre. Sin embargo, este es un retroceso. ¿Verdad? Se muestra mentirosamente como un avance, pero es un retroceso. Al pisotear la naturaleza tienen que vivir en la cultura del disimulo, porque la cultura de la muerte es una cultura del disimulo. ¿Verdad? Yo estoy angustiado porque no me siento bien con mi propio cuerpo, porque tengo que
disimular porque yo estoy en una cultura donde es progre, ¿verdad? No, estar súper bien, no sé qué, ¿verdad? Con pastillita, con psiquiatra, pero que nadie se entere porque yo soy súper bien así. Después se suicidan, después tienen problemas con el alcohol. Hay altos índices de la comunidad LGBT que tienen relación con el alcohol, con la depresión, y no porque se les oprima o lo que sea. En países como Dinamarca, donde hace muchos años que tienen estas leyes, ¿verdad? Como el famoso matrimonio igualitario, igual, igual. Queer, después ya hablan fluido, hoy se habla de cientos de géneros, porque claro, como es genitalista, hedonista, todo con lo que a vos te va a sentir placer dice que genera ya una orientación y que esa orientación genera una identidad. ¿Y dónde se basa? ¿En qué se basa? ¿En qué ciencia? En nada. Porque la genética, la conducta, todo el estudio neurológico está cada vez más afirmando la diferencia y la complementariedad entre varones y mujeres. ¿Y eso qué significa? ¿Que vamos a negar la condición homosexual? No, pero no puede ser tratado, ¿verdad?, como matrimonio o decir que da exactamente igual, que todo da igual, y sobre todo decirle eso a los niños, que es lo que están tratando de decirle, que lo natural no existe. Esta es otra conocida, Julie May Firestone, que era una canadiense feminista de género. Lo natural no existe, no es necesariamente un valor humano. Ya no podemos justificar la continuación de un sistema discriminatorio de clases por sexos sobre la base de sus orígenes en la naturaleza. De hecho, debemos deshacernos de ella. ¿Qué pasa si esta fuera una idea que va zumbando por el mundo? Bueno, una entre tantas locuras. El problema es que hoy influyen mucho en la educación. Se han metido en organismos internacionales que influyen en los estados. Así vemos como un ejemplo, ¿verdad? La guía docente de educación integral de la sexualidad, en la página 161-162, la famosa guía CERPAG, Diaconía, que con justa razón rechazó el Ministerio de Educación. PETA rechazó, muy bien, porque dice, por ejemplo, es de suma importancia que el lado del niño en estas edades sienta que 2 a 6 años es aceptado, querido, protegido, cuidado, estando sus referentes más próximos disponibles para apoyarlo. No habla papá y mamá. Consolarlos en la aflicción, así también gozar afectivamente con ellos. Y la capacidad de comunicarse apoyándose emocionalmente. Siguiente página. Y acariciarse en la intimidad sexual, ya que durante la primera infancia los niños y las niñas aprenden a tocarse y a ser tocados. O sea, alejate de mis hijos, ideóloga de género, alejate. Imagínense lo que es su postura. Y esto tenían como guía docente. Es más, siguen peleando porque el Estado no admitió ese libro, esa guía, con las limitaciones que conllevan el incesto y el abuso sexual. Esa nomás es la limitación. Por ahora, el incesto y el abuso sexual. Y esto no es abuso, que el niño aprenda a ser tocado sexualmente entre esta edad de 2 a 6 años. Eso no es abuso. Abrazar, ser abrazado, estar próximo físicamente a la otra persona. O sea, induce al incesto y a la pedofilia. Así nomás es. Padres, referentes. La ministra Martínez, que es ministra nada más y nada menos que la niñez, Teresa Martínez, dijo que el gobierno de Marito es pro vida, lo que sea que para él signifique esto, ¿verdad? Pero que Paraguay debe tener una educación sexual integral. Y la educación sexual integral, la ESI, está plagada de ideología de género. Bueno, entonces, todo esto es cultura de la muerte. ¿Por qué? Porque atenta contra la naturaleza y la naturaleza es la base de los derechos humanos y, por tanto, se desquebraja todo el orden social, todo se desquebraja al aceptar esa premisa falsa. Es como tener un banquete donde te ofrecen muchas cosas ricas, uvas, tortas, no sé lo que a vos te gusta comer, no sé, asado, lo que quieras. Pero ahí en el medio te ofrecen una botellita de veneno que sí o sí tenés que tomar. Entonces no te sirve de nada, pues el resto que te ofrecen. La libertad, la autonomía, todo lo que te ofrecen, ¿verdad? Pero ahí está el veneno, ¿verdad? De matar tu propia condición de persona. Así vemos, por ejemplo, yo no tengo nada contra esta persona, pero esta persona no es representante de la mujer paraguaya. O una mujer le invita como representante de la mujer paraguaya. A eso es lo que vamos, a la politización y después la policía del pensamiento único. Así tenés que expresarte en la prensa, así tenés que expresarte en todos lados. Tenés que hablar de inclusión porque es una manipulación
manipulación a través del lenguaje, ¿verdad? Vamos perdiendo libertades de conciencia, de expresión, de creencia, de enseñanza, juzgados. Cada vez más se meten con esta perspectiva de género ideologizada en lugares de poder, ¿verdad? Secretarías de género, etcétera. Y ahí vemos en otros países cómo es la dictadura de género. Padres que van a la cárcel por no llevar a sus hijos al día en que se enseña de esta manera en la escuela, porque es hedonista. La ESI hace cosas tremendas en los países donde se les deja la educación sexual llamada integral, mal llamada integral. Manipulan a los jóvenes. Con el UNFA, por ejemplo, estuvo muy de cerca apoyando a FENAES con manifestaciones. Esta chica no es de FENAES, de Argentina, pero me llamó la atención lo que decía, vegana con excepciones, y le muestra al bebé en el útero. O sea, para que una chica llegue a este nivel de pordiosidad, vamos a decir así, de degradación, ¿verdad? En su mentalidad, con una sonrisa tan bonita que es ella, porque hay un trabajo ideológico tremendo, ya se va volviendo un tema cultural en su país. El Papa Francisco dijo dos cosas importantes sobre la ideología de género, que es una colonización ideológica y que es una colonización destructora de la familia. Esto es muy importante de tener en cuenta. Bueno, para alcanzar estos objetivos que se proponen de reducir y controlar la población para generar una supuesta seguridad económica para ellos no más, ¿verdad? En vez de ayudar a los pobres a salir de la pobreza, le están destruyendo a los pobres. Tienen que ocultar al pueblo los avances de la ciencia, porque la ciencia cada vez más demuestra las diferencias. Negar la naturaleza de la mujer, que está muy conectada en todo a la maternidad. Destruir la iglesia, porque la iglesia dice varón y mujer, y la fe del pueblo, que es creer, tener esperanza, porque ahora cada vez más que si el Estado no me da, yo no puedo hacer nada, soy un paralítico. No es así, gente. No es así. Y el sentido común, pensar por uno mismo, aunque no seamos eruditos, no seamos expertos. Terminando un poco, podemos decir, la cultura de la muerte es una mentalidad y cómo se mete a través de los medios masivos, del lenguaje, a través de la manipulación del lenguaje. Esa es el arma más poderosa que tiene, porque el lenguaje tiene un poder sobre la mente, sobre el pensamiento. Y sobre todo reducen, ¿verdad?, la sexualidad, genitalidad, la vida a productividad, ¿verdad? Y ahí tenés todos los conceptos de desarrollo sostenible, ¿verdad? Donde entra siempre el venenito de la contracepción, donde entra siempre el venenito de la ideología de género. Entonces, que son los caballitos de batalla de la cultura de la muerte. Y los desechados a montones. Solo decirles, en el año 2000, una estadística de lo que les mostré de lo que era China, que fue el gran laboratorio inicial de esto, ¿verdad? Con la política del hijo único y el secretismo y todo eso. Solamente en 2008, estaba leyendo, repartieron, hicieron desde el Estado 13 millones de abortos en un año. Y la cantidad de años, y el Estado, y cuánta gente se hizo aborto aparte, porque si el Estado te pillaba, te cobraba una multa altísima, altísima por tener otro hijo. Entonces, juntos podemos dar la batalla cultural. Hay que batallar, estamos en una guerra cultural. Hay que batallar razonando, el que tenga fe, que rece, que busque, y el que no, que busque lo trascendente, el bien, la verdad y la belleza. Respetando la naturaleza biológica de la sexualidad, respetando la dignidad de la persona, redoblando la apuesta por la familia, que es una institución básica, que estabiliza la sociedad. Eso lo vio Putin, que no tiene nada de conservador, así, ¿verdad? Pero Putin se da cuenta y por eso fomenta políticas familiares. Europa, la hipócrita Europa, rechaza sus raíces cristianas, pero al mismo tiempo está tratando de promover con su paradigma materialista, o sea, a través de dinero, que los chicos vuelvan a casarse y a tener hijos, porque se les va la cultura, se les tienen invasión del todo el norte de África y toda la migración, ¿verdad?, islamista, no islámica nomás, islamista, que pretende promover e imponer su cultura en Europa, usando el sentido común y sin complejos. O sea, nos quieren acomplejar. Ay, no, vos hiciste la revolución, vos le mataste a las brujas. No, yo no le maté a ninguna bruja. O sea, discúlpame, pero yo tengo derecho a expresarme como lo que yo soy.
con identidad. Soy paraguaya y muy orgullosa, ¿eh? Ahora, tengo mis límites, pero en esta cultura tengo la posibilidad de redimirme y de perdonar los límites ajenos. En la cultura de la muerte no hay olvido ni perdón. O sea, es una cultura destructiva, no es una cultura que apunte a nada positivo. Es mentira que la libertad aumenta, disminuye la libertad de educación, de enseñanza, de conciencia, de expresión. Por eso tenemos que rechazar. Proponer una educación sexual integral, pero sin ideología, donde los padres sean los primeros educadores. El Estado que cumpla su rol subsidiario, porque, gente, dejemos de pedir Estado para todo. Yo no soy una liberal, ¿verdad? O sea, para decirle que todo es individuo. Pero me da oxígeno escuchar a ciertos liberales más tradicionales, sobre todo, pero más clásicos, cuando hablan de basta Estado, porque el Estado siempre te pide algo a cambio. ¿Qué es eso de dejar que se entrometa en todo lo que es privado, familiar? O sea, vos tenés que levantar tu familia, el Estado que te ayude, que te ponga una linda calle, que te ayude, que ponga la electricidad, que no se vaya la luz, a eso que se dedica al bien común. Pero eso de estar metiéndose en la moralidad. A ver si es bueno que la chica aborte. Votan en el Parlamento, pero ¿quién les dio derecho para votar sobre la vida de mis hijos? ¿Eh? El bien más precioso que tiene una familia pobre son sus hijos. Sus recursos más valiosos son sus hijos. ¿Eh? Con los padres como primer educador. El Estado, rol subsidiario. Subsidio no es dar plata, no. Es apoyar toda iniciativa ciudadana. Y para eso nosotros, ustedes, Centro Cultural, y todos nosotros los paraguayos y todos los que estamos en esta lucha cultural, tenemos que aprender a participar, a hacernos escuchar, a no tener vergüenza, ¿eh? Diciendo sí a la lógica de la verdad, buscar juntos una verdad, eso sí, diálogo sí, ¿verdad? Pero con identidad, buscar la verdad juntos, en una lógica de servicio, no de poder. No que si yo la veo un cubierto tengo que le dar tres, porque la cultura de la muerte es exigencia de muerte. En la cultura de la vida hay una exigencia en el amor, sí, es que se da en el servicio, pero no es una exigencia en pedirte que vos des pera haciendo olmo. O sea, ¿qué significa eso? Que en la cultura de la vida se conoce la antropología limitada del ser humano y por tanto siempre se puede volver a empezar en favor de la vida. ¿Qué es la tolerancia en la cultura de la vida? Cargar con un mal buscando un bien mayor o para evitar un mal peor. No es aceptar todo. En la cultura de la muerte se acepta todo porque no le importa a nadie. ¿Eh? Diciendo sí a la lógica de la verdad, a la lógica del servicio y no a esa lógica de poder que nos va a terminar volviéndonos lobos, incivilizados, una barbarie. ¿Qué hacen los bárbaros? Barbaridades. Y es una lógica de mentira. Donde hay verdad, hay caridad, hay misericordia, crece la sociedad y se civiliza. Con errores, con idas y vueltas. Pero no podemos dejar de luchar, no podemos pretender mirar a otro lado, alienarnos y dejar de luchar esta batalla. Hay señales, porque como decía un analista eh, de una universidad, ¿verdad? Que estaba hablando del choque de civilizaciones y decía, después de todo este tema del globalismo y tal, van a volver las culturas autóctonas a afirmarse. Y es lo que estamos viendo. Vuelven los nacionalismos, algunos muy extremos. Pero nosotros los paraguayos que tenemos idioma que propio, que tenemos una cultura nuestra bien arraigada, ¿por qué no buscamos lo que es bueno, bello y verdadero en nuestra cultura y promovemos eso? Y claro, dejamos de lado los vicios y las malas acciones. Así es que eso es lo que me gustaría muchísimo, que todos nosotros nos comprometiéramos a una forma de decir, más que comprometerse, que es una palabra un poco así fuerte, lo que yo quiero es que nosotros nos apasionemos por la verdad de nuestra existencia, la verdad de nuestra existencia, ¿verdad? O sea, quiénes somos, a dónde vamos, cuál es el sentido de nuestra vida y que nos apoyemos, sobre todo cuando estamos vulnerables y frágiles, en la verdad. Porque yo, y con esto termino, sufriendo un trastorno de sueño, de alimentación, he descubierto bastante bien lo que es tener trastorno. Y yo le digo una cosa, no le ayudas en nada a una persona que está pasando por un trastorno diciéndole, no, vos no tenés nada, no te preocupes, no te pasa nada.
eso no es amar en la verdad. Les dejo eso, eh, digamos, ese consejo, ¿verdad? De seguir juntos, buscando juntos, ¿no? Apoyándonos, siguiéndonos hacia el camino hacia nuestro destino. Muy bien, muchas gracias. Espero que en algo hayamos podido colaborar para este tema, que como les dije es bastante denso a veces.